Nuevamente nos encontramos en Asobime, nuevamente nuestros corazones otra vez en sintonía, en este caso a través de una pantalla, pero no importa porque lo importante es nuestra conversación, nuestra presencia y la disposición que tenemos para cada día buscar más y mejores estrategias para nuestro bienestar mental. En esta tarde, entonces, nos acompaña una invitada que ha sido estrella en estas tardes de GPS y que en esta tarde nos trae un nuevo tema para ir configurando, consolidando y mejorando nuestro sistema de apoyos. El tema que nos reúne es qué sentido tiene estar en este plano. Es un tema muy interesante, muy inquietante, que genera muchas reflexiones y muchas inquietudes en cada uno de nosotros y que seguramente durante esos tiempos, semanas, días, minutos de crisis de salud mental ha llegado a nuestra mente y hemos resuelto con la ayuda de diferentes estrategias, reflexiones y acompañamientos de las personas. Eh, Gracias, Ivonne, por estar en esta tarde con nosotros. Te queríamos dar la bienvenida calurosa y saber que tu presencia en esta tarde es muy importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Claudia, y qué rico de nuevo compartir este espacio. Saludos a Juan Ramiro, a Julia, a ti y a las personas de Asobime que están llegando. Sí, hoy estamos abordando un tema que ha sido parte de la pregunta existencial a través del tiempo, ¿sí? Desde filósofos, antropólogos, psicólogos y otras profesiones se han preguntado, y bueno, ¿para qué estamos en este plano? Y más allá de una explicación dogmática, es una apuesta reflexiva por la vida, dado que también en la cotidianidad y en las diferentes etapas en que transitamos, los seres humanos nos hemos preguntado por un poco ese sentido de la vida, ¿cierto? Un poco por ese propósito de estar en este plano. Y cuando decimos este plano, estamos haciendo alusión a este plano terrenal, ¿sí? Donde nosotros somos una energía, un alma que tiene un cuerpo para aprender definitivamente. Cuando somos chicos y chicas, uno de los juegos de palabras, de palabrarse y de ensoñación de la vida adulta es, ¿y qué vas a hacer cuando grande? O yo qué quiero ser, ¿sí? Cuando estamos un poco ya en esa etapa iniciando la adultez joven, pues entran los cuestionamientos por qué voy a hacer con mi vida, ¿sí? Y ya en una etapa de adultez mediana, la pregunta ya no tanto es por el sentido de la vida, sino qué he hecho, ¿sí? Y cuál es la razón por la cual he hecho o estoy en la relación que estoy o en el campo en el que estoy, donde hay una distinción en la etapa de adultez mediana y de adultez cercana al mundo de la vejez, donde en la primera el sentido quizás para muchas personas puede cifrarse en el tener y en la última por el saber, ¿sí? O el disfrute de la vida un poco más desde el sentido de la libertad. Y entonces, si te fueses a presentar en este momento y tuvieses la posibilidad de acceder a un recurso, como una película o el título de una canción, ¿cuál sería? A ver, me gustaría escucharlos. Si el título de una canción o el título de una película proyectase un poco eso de ustedes, ¿sí? De qué relación, qué referencia o qué espejo hace de ustedes, ¿cuál sería? Eh, si quieres, comienzo yo con el relato que nos estás facilitando con la pregunta. Ivonne, ve, yo creo que hubo dos preguntas. Primero, ¿cómo nos presentamos? Y segundo, si pudiésemos hacer una película o un libro a nombre de nosotros.
Entonces, respecto a yo cómo me presento, o no tanto cómo me presento, porque según el espacio sí ubico cuál es el tipo de datos, no quién soy, sino qué datos debo entregar. ¿Cómo me identifico yo como un ser humano? O sea, yo todavía esas dificultades de que soy mujer colombiana, diagnosticada, todo ese tipo de segregaciones que nos van como señalando y etiquetando, todavía no las concilio y no las acepto. Entonces, yo me presento como un ser humano, de hecho, como en las descripciones de esos perfiles de las redes sociales lo utilizo mucho. ¿Y qué película llevaría, qué título de película llevaría mi vida? Como, como solo eso, como sí, como todo lo que viví, lo que sufrí, lo que experimenté, lo que disfruté, pues solo eso, las vivencias. Entonces sería así, solo eso. Ok. Eh, eh, porque yo pienso, yo ya para esta época de 26 de junio, pienso que todo ha sido válido. El dolor, la angustia, la tristeza, los logros, las personas que me han rodeado, todo han sido válidos y todo valió la pena y con eso ha sido, y solo eso ha sido mi vida, o sea, la experiencia. ¿Quién más quisiera participar? Julia Gómez, Cecilia, Juan Ramiro va a participar, lo escuchamos, qué rico. Yo tengo el título de una película muy especial, yo no sé si ustedes se la han visto, no creo que nadie aquí tenga la edad de haberla visto, y no fue una película muy reconocida en idioma español. Eh, pero es una película bien significativa y el título lo dice todo, es Rebelde sin causa. Esa sería como, mejor dicho, ese va a ser mi epitafio. Ok. Sí, porque yo he sido como toda la vida el cuestionador, el iconoclasta, el que no le rindo pleitesía a nadie, ¿me entendés? Entonces, yo creo que por ese lado sería como mi identificación. Y yo creo que si le preguntamos a los conocidos míos, y más de uno diría que ese es mi leitmotiv y mi etiqueta de identificación. Ok, muchas gracias. Bueno, qué rico escuchar entonces a Julia, a Cecilia, a ver con el título de su película O su canción. o su canción que lleve su nombre. A ver, Julia Gómez, te escuchamos. Buenas tardes. Para Bueno, variar, es una canción. El título es Un millón de amigos, o también hay una canción que dice amigo. Tengo la letra de una amiguita que me la copió y toda la letra, o sea, frase por frase, me gusta y me llama mucho la atención. Cuando yo comienzo a cantarla, pues me pongo la letra y vivo esa canción, porque yo siempre he admirado los amigos. Anoche estaba mi sobrino visitando a mi papá y entonces le decía que qué era lo que más extrañaba. Y decía, mi papá tiene 94 años. Entonces decía, lo que yo más extraño es mis amigos y mi familia. Entonces yo, con razón, yo soy tan amiguera. Es que mi papá con 94 años y todavía tiene los amigos, pregunta por él, que qué han pasado. Entonces, pues eso yo digo, yo lo heredé de mi papá y de mi mamá y es algo muy particular. Los amigos en mi casa son amigos de todos somos 7 y son amigos de todos. Porque todos iban a la casa, mi mamá los atendía, hacíamos paseos, salíamos en grupo. Entonces, no es amigos solamente míos, sino amigos de todo. Desde el año 1975, que se graduaron un grupo de bachilleres y nos fuimos uniendo muchos grupos, se han seguido haciendo reuniones cada año, cada año, cada año. Y nosotros, el grupo de la barra, como dice, lo seguimos haciendo cada año.
y esa emoción que nos da vernos cada año. Y eso es como si nos hubiéramos visto ayer, llevan sus familias, llevan sus hijos. Entonces, pues yo no sé, pero yo me disfruto mucho esa reunión de la barra los diciembres. Esos amigos tan fieles, tan que uno dice, ¿dónde los encuentra? No, y que se han construido día a día. Gracias. Muchas gracias, qué bonito. A ver, Cecilia, te escuchamos. Claudia, que explique qué es barra, Julia. Ah, bueno, enseguida le sacamos el diccionario. Nosotros le colocamos el nombre a la barra porque es una cantidad de gente, 50, hasta más de 50, entonces, pues una barra de chocolate es una cantidad de pastillitas que se forman, entonces la barra es el grupo de todas esas personas de amigos. Así le puse, los de la barra, los de la barra, los de la barra, porque no encontramos otro nombre, alguien dijo la barra y quedó ese nombre. Gracias. Estamos a Cecilia. Bueno, buenas tardes primero que todo, qué rico volver a escucharlos y a verlos. Bueno, yo le colocaría a mi vida el título de Buscándole sentido a mi existencia, porque pues toda la vida me he pasado en esas. A veces la existencia para mí no tenía sentido, pero ya por muchas prácticas y por muchas cosas que he hecho, ya le he encontrado ese sentido y seguiré buscándole sentido a cada cosa que realice, a cada detalle de la vida, a todos los instantes, a todos los momentos, a todas las experiencias. Seguiré buscándole sentido hasta mi muerte. Muchas gracias. Y qué importante eso también que dices, Cecilia, porque justamente dijiste que estabas en la búsqueda del sentido y ya estabas más cercana a identificar ese sentido. Y la pregunta sería, ¿qué te lo permitió? ¿De qué manera te diste cuenta? Y cuando hablamos de sentido, ¿qué les llega a ustedes? ¿Qué pasa por su cabeza o por su corazón? Y bueno, en mi caso es como el para qué. Sería esa la palabra, ¿para qué? Escuchemos a alguien más que quiera responder a la pregunta de Ivonne. ¿Qué significa el sentido de la vida? ¿Cómo lo concebimos nosotros? ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, estamos pensando. Ivonne, Cecilia quiere participar. Para mí, sentido es como ese disfrutar y gozármela, porque es que cuando uno no le encuentra sentido a la vida, todo es aburridor, todo es harto, todo es perezoso, contrario a cuando se le tiene sentido. Se disfrutan de las cosas por pequeñas que sean, se trabaja como con esa alegría, con esa alegría se siente como una paz, se siente algo interno. Entonces para mí el sentido es paz, alegría, amor, apreciación. Otra cosa, por ejemplo, abismarse frente a lo que existe. Todo eso para mí es sentido. Muchas gracias, Cecilia. Y con esta introducción del sentido y de esa película o esa canción que les representa, digamos que los seres humanos nos vinculamos con aquello que es importante para nosotros, con aquello que justifica, como dice Claudia, el para qué de las cosas, y con esos sentidos que configuran esa sensación de habitarnos dentro de este plano con algo que sea de alto significado para nosotros, como lo que decía Cecilia. Entonces, esas canciones, esos títulos de las canciones o esas películas tendrán parte de ese sentido que ustedes otorgan, puesto que se ven o proyectados o reflejados o se asemejan con algo que les ha traído el recuerdo o la construcción de sentido, solo desde esa perspectiva como una metáfora para ejemplificar lo que estamos hablando. Y entonces, la pregunta de la infancia, de la juventud, de la adultez y de la vejez sobre ¿para qué estoy en este plano? ¿Sí? ¿Cuál será mi destino? ¿Qué quiero ser cuando grande? Ahora, ¿hacia dónde me proyecto?
obedece a un asunto relacionado con el ser y lo que le pasa al ser. Además, ¿qué hace el ser con eso que le pasa? Y que tiene que ver lo que le pasa en todo su entorno con él mismo, ¿sí? El ser está ubicado en un plano de la existencia que implica sencillamente sentirnos, implica sencillamente o complejamente vivirnos y que tiene un sentido, un significado, sea este consciente o no consciente, sea este nombrado o silenciado, sea este identificado o desconocido, ¿sí? No es gratuito que todos tengamos una ruta en nuestra vida, una ruta pasada por donde vivimos, una ruta pasada por con quién vivimos, una ruta que está atravesada por a qué nos dedicamos, tanto si estás en tu etapa formativa como en tu etapa del hacer o como en una etapa mucho más contemplativa, de gratuidad contigo, en una fase de mayor tranquilidad respecto a quién eres. Y eso que sabemos, eso que somos, eso que hacemos y eso que tenemos, atraviesa y configura en gran parte el sentido de nuestra vida. Y está incidido de alguna manera, hay muchas teorías, hay una que se llama el plan del alma, y son como esos contratos astrales que tú estableces en otro plano y que indican a qué viniste a este plano desde la perspectiva del aprendizaje, es decir, cómo tu alma se conectó con otras almas y determinó en algún momento determinado, desde antes de nacer en el vientre, desde antes de la gestación, a qué venías a este plano y qué podías aprender, ¿sí? Hay otras teorías que más que ese aprendizaje o ese sentido se configura en los primeros años a partir de ese acompañamiento que tienes y de esa información que recibes, donde la herencia familiar o el legado de tus cuidadores determina en gran medida desde lo genético y desde lo social quién estás siendo tú, tu camino y hacia dónde vas. Lo que no significa que siendo lo que eres desde esa teoría de los primeros años no pueda ser también transformada, ¿sí? Y pues finalmente se habla de quién eres tú a partir de las elecciones conscientes, es decir, de cuando empiezas un proceso más de darte cuenta, de centrarte, de estar en presente y ser mucho más claro, transparente y decidido respecto a las elecciones de vida, producto de un proceso de conocimiento de ti mismo, de trabajo interno y de lo que significa para ti estar en este plano, no solo en la relación que estableces contigo, sino también con los demás. Estas teorías están al servicio de ese ser humano que se interroga por el porqué de la vida, por el para qué de la vida y por el hacia dónde voy y si existe o no un destino. Y desde allí estamos hablando de un asunto configurado en el plano de la misión, del propósito y de la visión de vida. Así como una organización tiene un nacimiento, un origen, un desarrollo y un desenlace, o no vive todas esas etapas, digamos que los seres humanos nos configuramos no en el mismo orden, no un mismo ritmo, no de la misma manera, porque eso se desarrolla en el plano individual, más sí nos atravesamos por eso. Y en la medida en que reconocemos ese significado, ese para qué, ese sentido de vida, pues si lo miramos de cara a los sistemas de apoyo, tendremos más claridad y mayor criterio para decidir qué queremos, para qué lo queremos, con quién y en qué lo queremos, básicamente, ¿sí? Porque estás más en conexión con quién eres tú, estás más en conexión desde tu reconocimiento y desde lo que se está gestando, construyendo para ti, desde tus posibilidades y desde esas áreas donde tú estimas que requieres algún acompañamiento del otro. Claudia, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, bien pueda
dispone el micrófono, que qué bueno escucharnos. Mientras que mis compañeros preparan su participación, yo quisiera hacer un paralelo con las 4 vías de Asobime. Y las 4 vías de Asobime son aceptación, estabilidad, recuperación y resignificación. Quiere decir, Ivonne, que cuando nosotros identificamos esas 4 rutas que se pueden llevar en cualquier orden, en cualquier porcentaje, iniciar por una o por otra, o dejar una en stand-by mientras que le trabajamos a otra, esa es la ruta que nosotros estamos eligiendo para nuestro bienestar. Entonces, nosotros con cada uno de esos 4 pasos, Ivonne, una de las, yo no digo que exigencias, pero sí requerimientos, es estar consciente, estar en esa disposición con todos los sentidos y con todas las acciones y con toda la fuerza vital para lograr para abordar, para seguir, para explayarnos en cada una de esas 4 opciones en búsqueda del bienestar. Veo mucha congruencia en las 4 vías de Asobime con la propuesta que tú nos estás haciendo hoy. Tal vez no la veo mucho en mi vida, pero en las 4 vías de Asobime sí la veo muy clara. Pues, no es sé probable, es probable porque, claro, cuando nosotros hablamos del propósito de vida o de la misión de vida, eso pasa por un proceso de conocimiento. Y el conocimiento regularmente demanda un proceso de aceptación, ¿sí? Porque cuando tú no encuentras ese para qué en tu vida es porque de alguna manera estás desconociendo o negando algo en ti, en tu entorno, en tu vida, en tu estilo de vida. Y no necesariamente para tú vivir un propósito de vida tienes que identificarlo desde el nombramiento, pero indiscutiblemente cuando eres ya lo tienes, ¿sí? Por eso decía, no es gratuito que uno sean ingenieros, otros psicólogos, otros docentes. Y no es que la profesión configure quién estamos siendo en ningún momento. Además, porque hay ingenieros que manejan taxis, ¿sí? Sino que de alguna manera hay algunos elementos del plano de lo cognitivo, del plano de lo relacional, del plano de las habilidades y de los talentos que se ponen ahí y constituyen una parte de eso que somos, ¿sí? Y que uno de los mayores factores más evidentes, por decirlo de alguna manera, es en qué nos ocupamos o qué hacemos, qué profesión ejercemos, porque la profesión tiene un sentido muy importante en la contribución que hago al mundo o la ocupación que hago. Si eres chef o si eres una persona que lustra zapatos, cómo desde lo que haces contribuyes al mundo, y eso es uno de los elementos del propósito de vida. si alguien más quiere aportar o hacer alguna pregunta, si algo todavía no le ha quedado claro. Cecilia, te escuchamos. A mí me surge una pregunta. O sea que nuestra misión, ¿nosotros la escogemos o más bien está planeada para nosotros desde un plano superior? Maravillosa pregunta, Cecilia. Desde la teoría del plan del alma ya está dada. Ya eso está dado para ti. De pronto tú desde la conciencia no lo tienes claro, pero ya está dada porque en el pacto de almas lleva una conciliación de ese proceso de aprendizaje de amor para ti y amor para la humanidad. Amor que no desconoce las oportunidades de aprendizaje, donde algunas de ellas son oportunidades de aprendizaje de reto, ¿sí? Y desde la teoría del plano terrenal, tú la construyes. Y la construyes refinándola, transformándola y oxigenándola día tras día. Porque no quiere decir que es estática. Es decir, tú tienes un sentido misional en la vida y tú lo puedes recrear de cuantas maneras quieras. Voy al ejemplo otra vez del ingeniero que trabaja como taxista. Puede que en su plano misional, en su plano de su propósito esté el servicio. Y él lo hará o a través de su profesión o a través de la ocupación que tiene o en el plano relacional cotidiano. Pero eso hace parte de su esencia de vida, de su constitución de vida, ¿sí?
La pregunta a veces por el sentido es bien importante, Cecilia y todos, porque una de las principales detonadores de crisis es cuando el ser humano se hace por la pregunta por la existencia, por el sentido que tiene su vida, y cuando no lo logra ver y se hace muy importante y no encuentra sentido a lo que hace, lo que se ocupa, puede albergar un proceso de profunda tristeza o frustración o hasta miedo, porque no entiende cuál es su lugar y su contribución en el mundo, ¿sí? También en ese plano, cuando por ejemplo los chicos y las chicas salen del colegio o de la universidad, porque están intentando comprender cuál es ese lugar, ese sentido y esa manera en que van no solo a ocupar su tiempo, sino a ser útiles, productivos o a ocuparse hoy en día en eso que les gusta. Porque si tú hablas hoy con los chicos en un promedio entre los 16 y 25 años, su principal respuesta es dedicarse, ser o hacer única, exclusivamente aquello que les gusta. ¿Sí? Ese es como un sello, una característica de esa generación, que incluye muchos factores y que excluye otros. ¿Sí? Y en una etapa a veces adulta es también la pregunta de si eso que yo estoy siendo era lo que yo debí haber hecho o no, o hasta dónde alcancé a llegar, porque digamos que después de los 40 empiezan a haber unas preguntas distintas de por mi sentido de vida basado en un asunto que tiene dos dimensiones, o el generar muchos recursos porque estamos en la última etapa productiva, o en un disfrute total de muchas cosas me resbalan porque ya no estoy planteado en el lucir bien, en la necesidad de aprobación, estoy en una etapa distinta más de reconocimiento de mí mismo. Claudia, ¿tienes algún comentario? Si alguien quiere participar, puede hacer uso del micrófono, puede hacer la pregunta por el chat. Ivonne, con el sistema de apoyos. Antes, bueno, con el sistema de apoyos, todos nosotros tenemos un ritmo vital, tenemos un ritmo, una forma de hacer las cosas, unas actividades. Y el sistema de apoyos nos está invitando a que si en algún momento tenemos alguna situación, una contingencia o de salud o económica o de distancia o comunicativa, cualquier tipo de contingencia, encontremos quien nos acompañe, nos apoye, nos sustente, nos coopere a que nuestra vida siga fluyendo de manera armónica. Si yo no sé para dónde voy, ¿qué tipo de ayuda voy a pedir? O sea, si yo no sé por qué estoy viviendo donde estoy viviendo, trabajando donde estoy trabajando, haciendo las actividades de salud o económicas o sociales que estoy haciendo. O sea que antes de estar construyendo un sistema de apoyos, de mirar quién nos puede colaborar, de mirar cómo nos pueden colaborar, como que la reflexión nos queda bien, bien clara en que lo que debemos hacer es consolidar ese sentido de vida para cada uno de nosotros. Quien nos quisiera poner un ejemplo o hacer una pregunta de algo que quisiera aclarar o si quiere complementar. O si lo ve distinto, como tú dijiste ahora, ¿cierto? También Sí, es sí, absolutamente una válido. percepción diferente de lo que nos está proponiendo Ivonne. No, estamos muy, muy entusiasmados con escucharte y puedes seguir. Bueno, entonces, la pregunta por el yo soy siempre es una pregunta que aparece, ¿cierto? Y a veces pasaba lo que decía Claudia, que cuando la gente dice yo soy, describe lo que estudió o a lo que se dedica o que es familiar de quién, es decir, utiliza ciertos referentes. Digamos que el yo soy para que empiece y nos apoye en la construcción y en la configuración de sentido y que solo se construye sentido si miramos hacia adentro, si nos miramos a nosotros mismos, si trabajamos con nosotros mismos, si estamos en conexión con nosotros mismos. El asunto del sentido está relacionado desde yo soy, es del significado de para qué existo, ¿sí?
Y entonces, ¿qué me ayuda a identificar y encontrar el significado de para qué existo? Dos cosas muy bonitas que están presentes en todas las personas y que cuando logramos verlas, digamos que tenemos un salto cuántico, mágico, porque conectamos con mucho de esa razón de estar en este plano, y son nuestras cualidades y valores, ¿sí? Y esas dos configuran lo que yo admiro de mí mismo, de mí misma. Entonces, para dar respuesta un poco de yo soy, ¿qué tal si traes a tu conexión de corazón eso que admiras de ti? Así como cuando nosotros admiramos una persona o nos descrestamos con un talento o una puesta de sol nos genera admiración. ¿Qué es eso que admiras de ti? Y eso que admiras de ti es lo que te caracteriza, es tu sello y constituye lo que hemos llamado misión, que es el significado de tu estar en este plano, ¿sí? Y yo puedo decir, yo admiro de mí mi inteligencia, yo admiro de mí mi capacidad de palabra, yo admiro de mí, por decir, como decía Julia, yo soy muy social. ¿Qué admiras de ti? Y si a veces te cuesta responder a ello, acude a tus valores y cualidades que estoy segura que estás viéndolos y estás conectando con ellos, ¿sí? Y entonces eso que admiramos lo configuramos en un yo soy. Yo soy sociable, yo soy inteligente, yo soy servicio, yo soy luz, yo soy conciencia, yo soy creatividad. Y eso hace parte de nuestra fuerza interior. Porque cuando lo tenemos arraigado desde allí, eso no lo quita nadie, ¿sí? Si tú estás en conexión con eso y estás convencido, eso eres. Además, porque tú lo dices, tú vives contigo, te conoces y tú lo crees. Y desde allí te relacionas con el mundo. ¿Alguien quisiera compartirnos qué admira de sí mismo, de sí misma? Si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono, lo escribe por el chat. Yo esa conversación, Ivonne, la tuve ayer en la tarde con mi hermana porque estábamos hablando de Harry Potter y las casas de Harry Potter. Entonces, mi hermana me describió las características y yo me ubiqué. Y cada vez se hace más fácil identificar mis fortalezas. Cada vez, y cada vez las identifico más. Cuando estoy en el hecho, así en la situación, yo, ay, aquí estoy dejando salir, porque yo me acuerdo mucho de Cecilia, Blanca Cecilia Duque, que está aquí en el GPS. Y es que yo era todo eso, yo siempre he sido todas esas cosas maravillosas, pero se me ha ido olvidando, las he ido dejando a un lado. Y entonces cuando estoy en la situación, yo, es que estoy dejando salir estas características. Y yo pienso a nivel personal que con mi diagnóstico, lo que yo estaba viviendo antes de los 30 años era taponando, encubriendo, subvalorando todas esas cualidades y valores. Yo les daba un valor inferior y las guardaba, las escondía. Y el diagnóstico lo que hizo fue sacudirme y decirme, pilas, pues que usted no es eso, que usted está aparentando ser. Y me sacudió y a raíz de esas crisis horribles y denigrantes y lo que sea del diagnóstico, sí se hizo como un llamado a mi ser interior, a reconocerlo, a apreciarlo, a cuidarlo, a fomentarlo. No sé si alguien más nos quisiera contar de alguna experiencia personal, de alguna cualidad o valor ya están muy, muy reconocidos en nosotros. Julia, qué bueno escuchar. Bueno, coloqué, yo soy sociable, me gusta servir, cuido de mis amigos y la familia, y me encanta compartir de una manera especial con los niños. Entonces, qué bonito eso que dices, Julia. Mira, que si miramos y reagrupásemos, tú podrías decir, yo soy servicio, yo soy cuidado, yo soy luz. Las personas que somos luz para otros somos seres cuidadores de almas, cuidadores de espíritu, acompañantes, ¿sí? En tu plano misional, tú has construido o has elegido o estaba determinado que eras luz para otros a través del servicio, la amistad y el acompañamiento, ¿sí?
Y cuando eso lo tenemos tan claro, producto de mirarnos, producto de creernos y como decía Claudia, producto de ¡prum!, conectar con algo que quizás fue retante, pero que después nos permite mirarnos hacia adentro en sentido valorativo, salen cosas tan bonitas como esa que estás diciendo, Juli, y tan importantes y trascendentales en la vida personal y en la vida familiar y colectiva. Porque, por ejemplo, ser servicio para otros es absolutamente vital, importante, necesario, acogido, y es algo que es contribución para el mundo, ¿sí? Cuando Claudia decía a veces lo olvidamos o lo ponemos por allá abajito y lo tapamos, es porque estamos poniendo nuestro valor en sentido de la aprobación del otro, ¿sí? Es porque nos estamos olvidando de nosotros mismos por complacer a otros. Es porque creemos que nuestro valor está determinado solo si el otro lo reconoce en nosotros y nos lo dice, ¿sí? O que un diagnóstico limita nuestro valor, que es una perspectiva errónea. Si mirásemos que todos los seres humanos somos diagnosticados en algo, ¿sí? En una enfermedad en la piel, es decir, en diferentes situaciones, entonces tendríamos que afirmar que nadie tendría valor, ¿sí? Porque todos tenemos una oportunidad de mejora en algo, o tenemos un reto, o tenemos una condición en algo, y eso no minimiza nuestro valor, lo potencia en otras áreas. Es como la persona invidente que tiene una excelente capacidad de escucha, por ejemplo, ¿sí? Lo que quiere decir con esto es que si yo miro lo que sirve más, lo que me gustaría que fuera y no es, empiezo a establecer ese nivel de alza en mi balanza y logro verme. Porque a veces nuestros enfoques son en aquello que pudo haber sido y no fue, aquello que me gustaría que fuera, aquello que cambió o aquello que se tiene que parecer a X o Y. Y recordemos que los procesos misionales son procesos individuales, por lo tanto cada quien tiene su misión. Que a veces nos juntamos muchos que compartimos una misión, sí, pero así la compartamos es individual. ¿Vale? El segundo momento de ese sentido de vida, además cuando yo ya digo yo soy, me reafirmo en ello, me admiro y me reconozco en mis cualidades y valores, porque tiene un sentido de vida para mí y para otros, es lo que yo ofrezco, y ese es el propósito de para qué vivo en este plano. Y desde allí, qué importante es conocer para quién soy y qué contribución hago al mundo. Pues para quién soy primero y principalmente para mí mismo, para mí misma. Pero entonces ahí es, ¿qué ofrezco? ¿Sí? Y entonces el reconocimiento de mis talentos, de eso que soy muy bueno y es innato en mí, de mis habilidades y capacidades, eso que he desarrollado, ¿sí? Y de esa pasión que se vuelve importante y que es la fuerza vital en mí, pero que yo comparto para el cumplimiento de la misión de otros, hace que mi vida tiene sentido porque somos seres sociales, ¿sí? Y la contribución que hago al mundo hace parte de mi propósito de vida, es decir, ¿para qué tienes tú un talento, una habilidad desarrollada y dónde y cómo la pones? Entonces, por ejemplo, Juli, yo soy servicio, yo soy social, y Julia habrá de tener un talento, una habilidad a través de la cual es servicio, ¿sí? Entonces, el propósito hace que mi misión se materialice, se concrete a través de un talento, una habilidad para mi propio servicio y el de otros, ¿sí? Y entonces ahí todos tenemos un saber distinto, ¿sí? Algunos cocinan muy bien, otros bailan muy bien, otros escriben, etcétera, etcétera. Y desde allí configuran una contribución al mundo. Entonces, mi misión yo soy, a la luz de mí, lo que admiro de mí, mis valores y cualidades, y lo que ofrezco es lo que sé a través del desarrollo de mis habilidades, de mis talentos, de mis dones, y lo que estoy ofreciendo al mundo. Entonces, es que a mí me apasiona bailar, me gusta bailar, lo hago muy bien,
y desde ahí configuro o aporto al mundo de otros. Sí, es absolutamente posible. Y yo a través del baile, si yo dije que era servicio, ¿puedo ser servicio? Absolutamente posible, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a veces hay una desconexión, entre comillas, con eso que ofrezco, con lo que soy. Y ahí es donde hay desintonías y peleas, que no sabemos dónde estamos, para dónde vamos, qué nos gusta. Y entre las preguntas vitales que si no resolvemos y no encauzamos, entramos en momentos de crisis. Y ahora, ¿esto cómo va con el sistema de apoyo? Pues regularmente tú ubicarás en tu misma sintonía a personas que te apoyen, que a su vez están descubriendo sus misiones, sus propósitos y que estén cercanas a eso que tú estás creando para ti. Ejemplo, si Julia es servicio, es luz, es un ser social, no es que tenga que buscar un ser que sea igual a ella, pero sí quizás un ser que valore mucho ese ser servicio, ¿sí? Un ser que le parezca importante el que Julia sea servicio, ¿sí? Para poder haber una sintonía, ¿sí? Para podernos contribuir desde esa perspectiva. Y si Julia es servicio, desde el sistema de apoyo ya va empezando a detectar, bueno, con esto que yo soy y con esto que ofrezco al mundo, ¿qué requiero delegar? ¿O para qué requiero delegarlo? ¿Y a quién le voy a delegar? Porque valore lo que yo soy, lo que yo ofrezco y que es importante. ¿Y qué puedo hacer o no puedo hacer? Y eso que no puedo hacer o que creo que mejor lo puede hacer otro, ¿quién podría apoyarme porque es importante y necesario en esa área vital? Porque a su vez veo su ser, su misión y su propósito. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy identificando eso, tengo conexión con personas de una sintonía similar y eso facilita mi detención del sistema de apoyo. ¿Vale? Voy a ponerles un ejemplo. Yo amo profundamente a los animales. Entonces, sin excluir a nadie, respetando las diferencias, en mi sistema de apoyo probablemente integraré personas que valoren los animales, quizás no en mi misma perspectiva, pero que no los maltraten, por ejemplo, porque eso hace parte de lo que yo soy y de lo que ofrezco al mundo, ¿sí? Y si la pregunta por lo que yo soy era qué admiro de mí, mis valores y cualidades, la pregunta por lo que yo ofrezco, el propósito que es mi saber es ¿para qué soy bueno y para qué me busca la gente? Ahí voy encontrando lo que yo ofrezco al mundo. ¿Para qué soy bueno y para qué me busca la gente? Y eso me va dando píldoras de cuál es mi pasión, qué hago muy bien, en qué brillo y qué entrego al mundo, ¿sí? Y desde allí yo puedo determinar en qué necesito apoyo y en qué no, porque probablemente tú no vas a buscar apoyo en algo que tú hagas muy bien, en algo que domines, en algo que sepas. ¿Es claro eso que estoy diciendo? Todavía no sé si hayan preguntas o comentarios. Yo creo que Juan Ramiro quería participar. Vale. Hola Juan, te escuchamos. Juan, tenías el micrófono. Se le fue el sonido. Quien más quisiera participar, puede abrir el micrófono mientras que Juan Ramiro se acomoda. Bueno, no. No, Ivonne, nos está quedando muy claro los componentes que estamos identificando y el tipo de preguntas que debemos responder. A mí me está Vale, quedando entonces. claro eso. Perfecto. Vale. No sé si alguien, nadie más tiene el micrófono abierto, entonces puedes continuar. Muchas gracias. Y además de yo soy y qué ofrezco al mundo a través de mi propósito, el primero yo soy es cuál es mi misión, mi significado de vida. El segundo es lo que ofrezco al mundo, mis talentos y habilidades, ¿sí? La razón de contribución al mundo. El tercero es hacia dónde voy. Y es la visión que yo tengo, mi camino, mi perspectiva de vida, ¿sí? Y desde allí, esa visión está configurada en, perdón, mis aspiraciones, lo que estoy aspirando, hacia donde quiero caminar, hacia donde quiero llegar.
¿Qué les llega ahí a ustedes entonces? Pero dirán, Ivonne, es que yo ya estoy en una etapa donde ya mis aspiraciones han cambiado, pero estoy convencida que hay algo ahí para ti que estás creando, que estás ofertando, que estás construyendo para ti, porque eso que te hizo misión, vuelvo con el ejemplo de Julia, ya es servicio, eso que está ofreciendo para materializar ese servicio, luego se pone en el plano de hacia dónde se dirige ella. Entonces, este viene e integra lo que yo pretendo lograr siendo mi misión y cumpliendo mi propósito. La visión es lo que yo pretendo lograr siendo mi misión, es decir, mis cualidades, mis habilidades, mis cualidades y valores, mi misión, a través de mi propósito, lo que yo ofrezco, mis habilidades, mis talentos, y eso cómo se configura en una perspectiva de logro, ¿sí? ¿Qué les llega a ustedes entonces? ¿Hacia dónde quisieran caminar? Y allí, esa visión a veces se configura mucho con el tener, y es en esa etapa cuando decimos, yo estoy construyendo esto, o mi visión era esta y logré esto, o yo voy caminando en esta dirección porque quiero esto. Y aquí se configura un sentido de vida desde el ser, desde el saber y desde el tener. Y ese tener está acompañado con la acción, con el hacer. Entonces, en la medida en que yo voy clarificando todos los elementos, distingo a quién, distingo cuándo, distingo cómo, distingo dónde necesito apoyo y qué caracteriza las personas sujeto de mi apoyo para poder configurar mi sistema, ¿sí? Porque hay unas características particulares que me permiten poder hablar en esa perspectiva, ¿sí? Juan Ramiro ya tiene sonido. Juan Ramiro tiene sonido. Parece que no. Bueno. ¿Hay alguien que tenga una pregunta o que quiera participar? ¿O que tenga una manera distinta de verlo? No. Ivonne, no sé si es una manera distinta de verlo, sino que quisiera preguntar si estoy acertada. También para la visión, aparte de identificar mi misión, mi propósito, yo creo que también es importante identificar las personas que están a mi alrededor que me puedan ayudar a llevar a cabo esa visión, que me puedan acompañar, apoyar, incentivar, enseñar para que mi visión se cumpla, para que esa meta se cumpla. No sé si estoy acertada. Si alguien más quiere participar, eso que estás diciendo es bien importante, Claudia, porque a veces uno dice, bueno, ¿y yo cómo pongo ella? Ya sé quién soy, ya sé qué ofrezco al mundo, y yo quiero sentirme de X o Y manera, o quiero tener esto, quiero construir esto, y hacia dónde camino para que eso ocurra. ¿Quién iba a conversar? ¿Quién había pedido la palabra? Ok. Entonces, lo que dice Claudia es que muchísimas veces en esa construcción de lo que queremos lograr, en esa construcción de lo que estamos posibilitando para que se dé en nuestra vida, porque en esa visión también está un poco esa perspectiva de los sueños, de los proyectos, que configuran parte de lo que yo estoy siendo. Qué importante es también que tú tengas alguien que te oriente o te guíe para que eso se dé, ¿sí? En las diferentes etapas que esté. Y cuando digo esto, no necesariamente tienes que estar pasado por un diagnóstico. Todos los seres humanos a veces podemos requerir apoyo en el norte de nuestra vida, ya sea porque se nos olvidó, porque lo perdimos por alguna situación de cambio en nuestra vida o porque es importante cotejarlo con alguien para poderlo reforzar, ¿sí? Y si el asunto es porque requieres tu sistema de apoyo por una situación de diagnóstico, pues tú vas a buscar también a alguien que creas que tiene mayor claridad, no de tu camino, pero sí del propio,
y desde esa perspectiva puede apoyarte para construir el tuyo. Entonces, eso que soy desde el yo soy, eso que yo ofrezco y ese hacia dónde voy, configuran en alguna medida ese propósito, esa misión y esa visión de vida, ¿sí? Y que hace que una persona tenga mayor conexión con el para qué está en este plano, ¿sí? Quién es y qué configura en esa construcción de servicio para sí mismo y para otros. Habrán personas que sin dudarlo digan, yo ya tengo muy clara mi misión y mi propósito, que es ser feliz, o que es vivirme en la luz o en el amor, y desde esa perspectiva viven. Otros verán más desde el punto de vista del saber o del tener. Lo cierto es que la respuesta, voy a utilizar un término que no me gusta mucho, pero para hacerme entender, correcta o más adecuada o que tiene mayor sentido para ti, es aquella donde tú te sientas pleno contigo, donde tú te sientas en disfrute, así como creo que era Cecilia que decía ahorita, yo ya estoy en una etapa de disfrute en mi vida, yo ya estoy, ya encontré sentido porque estoy disfrutando, porque en este plano no vinimos a sufrir, ese no es el propósito ni el sentido. Dice un libro que se llama Curso de Milagros, la única misión del ser humano en este plano es la felicidad. Y eso se logra a través de la conciencia y la vivencia en el amor. De eso se trata. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran conversar? Adelante, Blanca. Una preguntita, ¿por qué será que actualmente los seres humanos tenemos tantas decepciones en cuanto a nuestros objetivos de tener? Decepciones, dices tú, Blanca. Decepciones porque a veces pues dijéramos quisiéramos tener y casi no conseguimos realmente lo que quisiéramos tener. ¿Te refieres, Blanca, para poderme ubicar respecto al plano de tener en lo material? De tener una casa, un carro, dinero, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, sí. Tener bien, o sea, estar seguro que nunca voy a sufrir por la parte económica, pero los miedos y muchos temores referente a eso surgen con mucha frecuencia para todas las personas y en este momento mucho más. Claro, indiscutiblemente estamos en un plano donde no es posible obviar el tener. Es una categoría socioeconómica que hace parte de nuestro sistema planetario y de vida, ¿sí? Además, porque nosotros obedecemos a un sistema capital que configura unos mínimos y unos máximos de vida para cifrar lo que algunos llaman calidad de vida, otros bienestar y otros bien ser, ¿sí? El asunto es, y tú mencionaste una palabra mágica, Blanca, que es muy importante, muchas veces construimos desde el miedo, ¿sí? Y esa construcción material también está muchas veces en un sentido de idealización, es decir, añoramos y queremos muchas cosas, ¿sí? Más a veces la perspectiva de principio de realidad habría que revisar qué tan clara está, por un lado. Segundo, la conexión con el sentido de la abundancia y la prosperidad, ¿sí? Y tercero, la valoración de las áreas, los talentos o las acciones que están por crearse o por disponerse para nosotros a través de quienes somos, ¿vale? Y en esto que te estoy diciendo también, Blanca, el plano de la coherencia. Te voy a poner un ejemplo para ti y para todos. Esta semana estaba trabajando un poco ese propósito de vida y sentido de vida con alguien y dentro de muchas cosas que hablamos me dijo, yo quiero viajar. Y yo le dije, ¿a dónde quieres viajar? Y me dijo, a todas partes. Ok, a todas partes. ¿Cuándo lo vas a hacer? No sé, pero quiero viajar. ¿A dónde vas a viajar? A todas partes.
¿sí? ¿Qué escuchas tú, Blanca, en ese relato? ¿Qué percibes que pasa ahí? ¿Qué escuchan ustedes cuando alguien dice eso con relación a esa Que construcción material? Hola. Adelante, te escuchamos. Hola. Mientras que Blanca organiza su micrófono, ¿alguien quisiera decir algo al respecto? Bueno, Cecilia, ¿ya tiene sonido? Ceci. sí, como, pero sí, se me está yendo, pero como que vuelve así, está regularcito el sonido. Adelante, Sí, que te referente pues escuchamos. a la pregunta que Ivonne hizo, cuando la persona dijo yo quiero viajar a todas partes, pues pienso que debe empezar por sitios concretos, como decir yo quiero ir a esta parte y de allá de ahí después a otro y así, porque abarcar todo de una, pues tampoco se puede. Claro, Blanca, Cecilia, tú has tocado un tema que es fundamental y es que también albergamos muchas frustraciones en el plano del tener y de lo material por la falta de claridad y por la falta de enfoque, ¿sí? Si yo quiero viajar, mínimo es importante tener claro a dónde quiero hacerlo, porque cuando yo clarifico a dónde, distingo qué necesito para hacerlo y al saber qué necesito o qué se requiere, puedo delimitar las acciones que se requieren para que eso ocurra, ¿sí? ¿Qué gestiones debo hacer? ¿Qué averiguaciones debo hacer? ¿A quién debo contactar? Si se requiere visa o no. ¿Qué dinero debo disponer? Y ya teniendo el monto, ¿qué acciones voy a hacer para poder gestionar el dinero para que eso ocurra? Entonces, a veces en el plano material vivimos con muchas frustraciones porque tenemos una cantidad de deseos que no tienen ni pies ni cabeza porque no están claros ni están registrados en acciones concretas para yo generar teniendo claro mi norte para que eso ocurra. Uno. Dos, también, Cecilia, a veces no tenemos claro que estamos en un mundo de incertidumbre y que las cosas pueden cambiar. La prueba está en lo que estamos habitando hoy, ¿cierto? ¿Sí? Una situación de manera generalizada que ha creado un impacto universal y que ha puesto a conversar situaciones distintas teniendo un ritmo y una manera de hacer las cosas distintas en este momento. Y en tercer lugar, lo que te digo es que muchas veces nuestro sentido de vida podemos disponerlo en el tener y no en el ser. Y cuando eso ocurre, los dolores del alma son absolutamente profundos. Porque entonces a ti te representa felicidad, te representa bienestar, te representa sentido de vida al tener, y si esa dimensión no está funcionando en tu vida, por lo tanto no eres y no te sientes bien contigo. Con lo que te estoy compartiendo, ¿hay algún elemento que te permita dar luz en tu pregunta? Sí, gracias. A ti. Julia quería también compartir con nosotros alrededor de esta pregunta que hizo Cecilia del tema. Sí, pero ya Cecilia lo dijo, yo quería decir eso, que pues la niña no estaba proyectada, la que quería el viaje, eso era. Así es. Y el asunto a veces también es que planteamos algunas metas o asuntos relacionados con el tener que desbordan un poco el sentido de la realidad y que ni bueno ni malo, sino que ahí habrán unos resultados también a veces no controlables. Ejemplo, si yo les digo a ustedes, yo quiero ir a Dubái el mes entrante, en agosto, ¿será que yo lo podré lograr?
¿Qué creen ustedes? Quiero ir a Dubái, ¿lo podré lograr? Pues a mí me parece como muy incierto. Muy No sé. cierto. Porque en Sí, este así. momento partamos de que no hay vuelos internacionales, ¿cierto, Julia? Claro. Entonces, Y no sé cómo está su cuenta en el banco. eso es. Y además de eso, estamos en una situación de pandemia, ¿sí? ¿Será que es posible que yo esté allí sin tener todo el riesgo que eso amerita? Con esto no les estoy diciendo que es que entonces hacia donde yo voy no lo planees con unas metas altas o no lo planees desde algo que sea para ti extraordinario. No necesariamente, pero sí principio de realidad, porque entonces si yo estoy desesperanzada que el mes entrante voy para Dubái y estoy desconociendo elementos del contexto, probablemente lo que voy a evitar es un enojo, una tristeza y una alta frustración. Y eso es importante también para poder comprender por qué algunas personas viven en una lucha interna, en una pelea, en una frustración o en un descontento con su sentido de vida. ¿Sí? Porque su entorno, porque su manera de ver la vida, porque su manera de hacer las cosas, porque su concepción de su diagnóstico son limitantes. Y allí no habrá en la limitación perspectiva para habitarse desde el amor, desde la luz, desde la tranquilidad, o para lograr ser amor y luz para el mundo y para sí mismos, o para poder emprender un camino. Y entonces la claridad del conocimiento de sí mismo y la perspectiva también de conocer el contexto, o también tener claro ese entorno amoroso o ese entorno familiar o ese entorno social que va a configurar el sistema de apoyo, qué características tiene o qué quiero que yo tenga, o si realmente estoy eligiendo de manera inteligente o manera adecuada ese sistema de apoyo en mi entorno, porque también puedo estar habitándome la tristeza, la frustración o la rabia, si en el enojo, perdón, si mi sistema de apoyo está en contravía de todo eso que yo soy, de todo eso que yo ofrezco, de todo eso que yo quiero, ¿sí? Porque las otras personas quizás no me ven de la manera como yo me veo, o no me apoyan o no me permiten ser desde esa perspectiva. Desde ahí la importancia de que eso esté ahí para nosotros definido y que me dé claridad para saber a quién elegir, para qué lo voy a elegir, cómo lo voy a elegir, cuándo y en qué lo quiero elegir desde mi sistema de apoyo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, entonces muchísimas gracias. Espero que estos elementos les contribuyan y les den mayor claridad a eso que estamos configurando y construyendo de quién estamos siendo y hacia dónde vamos y qué ofrecemos para tener muy claro qué característica o qué es importante considerar y tener presente a la hora de configurar ese sistema de apoyo y esas personas que están a mi alrededor. Si son personas que me reafirman como ser humano, si son personas que me respetan como ser humano, si son personas que permiten que yo viva en torno a mi misión, mi propósito y mi visión, o si están un poco alejados de quién estoy siendo yo para limitar o favorecer eso que yo quiero lograr y para lo que les he llamado que sean parte de mi sistema. Muchísimas gracias. No sé si algún comentario final. Este fin de semana sé que estará Juan Ramiro acompañando y apoyando los dos GPS que continúan. Juan Ramiro, ¿nos quieres contar algo? ¿Ya tienes sonido? Perfecto. Entonces, para que estén el día de mañana a las 2 de la tarde y el domingo de nuevo en esta conversación de Asobime, hoy trabajando o abordando el tema del sentido que tiene estar en este plano, que es un sentido individual, y pues
Mañana trabajarán un tema bien interesante y el domingo a Juan Ramiro y Claudia de nuevo. Dice Juan Ramiro, como te dije ayer, es un complemento perfecto a esta conversación de hoy. Maravilloso. Aquí dice, muchísimas gracias, buen tema, dice Julia Gómez. Muchísimas gracias a ustedes por este rato, por este momento y por darse el espacio de estar en esa construcción y en ese amor propio y estar en ese interés con ustedes mismos, que las personas que se dan este regalo de compartir, de escuchar, de aportar, de hacer preguntas, de contribuir, son personas que están construyendo o que ya tienen muy claro su sentido de vida, para que están en este plano, en esa medida, quienes quieran que les acompañe en ese proceso. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde.